Lugares de conflicto, por favor. Entiendo que todas las materias están pasando virtuales, ¿no? No deberían ir a la universidad, hay que nomás cuidar la integridad personal. El día miércoles damos el examen. Hoy día tenemos la actividad del cuestionario en la noche, como siempre, y el día miércoles daríamos el examen. No sé si no ha sacado nada en la carrera respecto a la programación que nos han pedido de evaluaciones, entonces entiendo que habrán sido aceptadas nuestras solicitudes de programación. Pero sí, claro, por supuesto, si hay conflictos sociales, vamos a tener que suspender porque el examen de evaluación sí o sí es presencial. Dios mediante demos el día miércoles y si no, vamos recorriendo a la siguiente clase. Hasta mientras vamos a seguir avanzando en nuestra materia. Y eso, Licen, disculpe, ¿el examen es hasta esta clase? sí, el examen es hasta esta clase. Ya lo que acabemos hoy día hasta aquí va a ser el examen. Pero vamos a continuar con nuestro avance de materia. Ya ustedes pueden ir repasando si es que se amplía la situación. Yo creo que sí, no creo que se solucione esta semana, la verdad. Entonces, continuamos nomás con nuestros avances, pero damos el examen hasta esta parte, ¿sí? Licenciada, sobre el ejercicio que nos dio hasta hoy día, Está hay bien, ciertas gracias. dudas. No sé si nos podría ayudar en algunas cositas. Claro, hoy día en la noche vamos a recibir los cuestionarios. Cuando revise los cuestionarios y el trabajo que ustedes suban, pues les dije, voy a tratar de trabajar el fin de semana para terminar de calificar este ejercicio que es base para su examen. Entonces ya ustedes cuando les haga la devolución, por si acaso las devoluciones de los cuestionarios se realizan por su correo que han puesto, ¿ya? Y de preferencia, por favor, trabajen en el correo que está en Classroom, porque es la mejor forma de que yo pueda trasladar la nota. A veces ustedes trabajan en un correo en el cuestionario y en otro correo en su Classroom. O sea, ahí me cuesta identificar, es más, hay algunos que por no poder identificar, directamente les pongo nota cero, porque yo cómo podría saber si esa persona es la que ha dado el ejercicio práctico, el cuestionario. Entonces, no se arriesguen a eso, por favor. Siempre usen la cuenta con la que están en el Classroom. Esa recomendación. Sí, entonces hoy día en la noche, ustedes ya mañana domingo, espero que al finalizar el domingo ya puedan tener su nota y ya van a saber ahí qué errores han cometido. De todas formas, si hubiera alguna duda, alguna cuestión, me lo hacen saber y lo podemos resolver el día miércoles si es que continuamos en la modalidad virtual. Y si no, ustedes ya van a tener una idea de cómo han realizado su ejercicio práctico, si han cometido algún error. ¿Sí? Está bien, Santos me preguntaba, ¿no? Sí, licenciada, ya está bien. Gracias. Ok. Licenciada, Ah, perdón, el apellido es Santos, ¿no? Sí, Lice. Ok, Andrés. Adelante. ¿Quién más tiene por ahí alguna pregunta? consulta. Yo tenía una duda del ejercicio 5. La fecha de vencimiento no nos da un NIT o en qué termina. No sé El si ejercicio 5, a ver, revisaremos. esa era mi duda. Ya, a ver, voy a entrar a Classroom. Mm, ya, el ejercicio 5, ¿no? Ni terminado de noche, por favor, si no les he puesto. Está bien. Gracias, licenciada. Ni terminado de noche. A ver. Ahorita les escribo al WhatsApp, por favor, para aclarar el planteamiento.
Es temprano, es el viernes. Sí, ¿alguna duda más tenían del ejercicio? Licenciada, buen día. Una consulta, o bueno, en realidad, tal vez solicitarle algo. Hasta hoy es la presentación de la práctica y usted lo va a ir revisando. No sé si existe la posibilidad de que en el transcurso del domingo, lunes, usted nos podría pasar la resolución del ejercicio para que sobre eso volvamos a repasar, ¿no? Y ya tal vez en la siguiente clase seguramente van a haber algunas dudas o tal vez no. Pero por favor, licenciada, la resolución del ejercicio, obviamente después de haber presentado la práctica. La resolución, ¿quieres que les pase? Sí, por favor, licenciada. Es que a veces entre procedimientos o cosas uno puede variar con otro. Entonces, al ver cómo usted nos va a pasar la resolución, vamos a poder volver a resolverlo y eso igual, bueno, en mi caso me va a servir mucho para volver a estudiar. A ver, lo voy a analizar, como les digo, pero a ver. mm, Sí, lo, listen, por favor. lo Sí, analizaré. por favor, licenciada. Y no tiene, no le he puesto el link del ejercicio 4 y 5 sería, ¿no? En realidad para el 5 necesitan el link. Ya lo analizaré, veremos cómo se van dando las cosas. Por ahí el día miércoles podríamos resolverlo de manera virtual. Yo creo, lo más probable. No creo que se solucione la situación de nuestro país, lamentablemente. Eh, Bien, entonces retomamos la clase, al final vamos a ir conversando, todos ya van a estar seguramente conectados y lo vamos viendo, ¿sí? Presentación. Sí, licenciada. Ok, gracias. Entonces ahora vamos a ver el título 4, que son los ilícitos tributarios en el Código Tributario Boliviano. Y los ilícitos tributarios ya hemos dicho que son las acciones o omisiones, ya hemos visto una parte de los ilícitos, hemos hablado de la reducción de sanciones que solamente aplica a la sanción por omisión de pago. Hemos hablado del arrepentimiento eficaz, que es cuando una persona presenta o paga el impuesto hasta antes del día 20 de notificada la vista de cargo. Y hemos visto cómo se extinguen también las contravenciones tributarias. Hemos quedado en esta parte y esta es la clasificación de las contravenciones tributarias. El Código Tributario establece estas contravenciones tributarias. La primera es la omisión de inscripción en los registros tributarios. Cuando una persona que realiza actividades económicas alcanzadas por el Código Tributario y no se inscribe esto para personas que realizan actividades económicas establecidas o alcanzadas por la ley 843 o por el Código Tributario, porque no todos van a estar alcanzados a los... En realidad sí, todos alcanzan a la ley 843, ahí tenemos la clasificación de los tributos, pueden ser personas que estén en los regímenes especiales o en el régimen general. Entonces, cuando una persona no se inscriba en cualquiera de estos regímenes al que corresponde, puede ser sujeto de la acta de su negocio hasta regularizar su inscripción. Y además, una vez que se clausure el negocio, la administración tributaria puede inscribir y fiscalizar.
el Código Tributario nos indica que se puede inscribir de oficio. Sin embargo, en la práctica se ha visto que no existe la inscripción de oficio, porque para la inscripción de oficio necesitamos primero llenar datos del contribuyente. Si un contribuyente no lo quiere hacer, va a ser difícil obtener esos datos. Uno, dos, necesitamos el capital del contribuyente con el cual si él podría establecer un monto de capital. Entonces, si bien el código establece que puede inscribir de oficio, no es posible, ¿sí? Y también nos dice fiscalizar. Si una persona no está inscrita a la administración tributaria, sí se puede fiscalizar. Se puede manejar, por ejemplo, su número de carnet de identidad como número de registro y con este dato podemos hacer la fiscalización, que ya más adelante vamos a ver todo el procedimiento. Entonces, sí se puede fiscalizar, sin embargo, no se puede inscribir. Entonces, no nos olvidemos que dentro de las obligaciones que tiene el contribuyente, todo esto va en relación a las obligaciones que tiene el contribuyente. Y como para un poquito ir viendo el examen, ¿cuál es la obligación inicial de la persona que realiza actividades económicas? El artículo 70 Código Tributario dice las obligaciones. ¿Se acuerdan cuáles son? ¿Se pueden mencionarlas? Ya. Inscribirse, dicen, inscribirse a... Muy bien, María Teresa. Es inscribirse a los registros tributarios. ¿Qué más es? ¿Algo más relacionado a esto? Posible comunicar su cambio. Muy bien, fijar domicilio y comunicar su cambio. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Aparte, Tania. Dani, ok, gracias. Entonces, el contribuyente en una actividad económica tiene que primero inscribirse y en el momento de inscribirse tiene que fijar su domicilio. Relación, la omisión, obligaciones que tiene el contribuyente. Si tengo la obligación de tener una repercusión, una sanción. Entonces, en la parte izquierda de la diapositiva, ustedes se encuentran inscribirme. El incumplimiento será omitir la inscripción. Si el contribuyente no dura hasta regularizar la inscripción. Pero además la administración puede que para inscribir entonces no es darle este tema de la inscripción, ¿sí? Otra obligación que tiene el contribuyente en relación a esta contravención, ¿cuál sería? El artículo 70, unas obligaciones de veneno. Si alguien más quiere participar. Sería también determinar y declarar y pagar correctamente la deuda tributaria. Excelente, Paola. Entonces, para declarar y para pagar, ¿qué tenemos que hacer? Hemos dicho en el procedimiento de la determinación del IVA o de declaración, presentación de declaración jurada, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer? Llena, ¿qué quiero? Tenemos que determinar la deuda, dicen. Está bien, pero para determinar la deuda, ¿cómo inicia el proceso de determinación de deuda? Tenemos que facturar. Excelente. Entonces tenemos que facturar. Primero facturamos, luego ¿qué hacemos? ¿Alguien más que quiera participar? Luego de Las facturar. declaraciones juradas. Ya, pero en medio, Eloy. Los libros de compras y ventas. Excelente. ¿Quién habló? ¿Quién? Gisela Alvarado, licenciada. Ok. Entonces, primero
y eso tienen que saberlo bien para el examen, es primero emitimos la factura, hacemos el registro de compras y ventas, eso lo hemos repetido muchas veces en clase, y posteriormente presentamos la declaración jurada, ¿no? Entonces, aquí tenemos como contravención, ¿qué pasa si el contribuyente no emite factura, nota fiscal o documento equivalente? Lo que se hace es la clausura del establecimiento, ¿sí? Entonces, la sanción, si no emito factura, es la clausura del establecimiento. Pero esta clausura del establecimiento, en este caso, concretamente ocurre in situ. ¿Qué se llama in situ? O puede ser in situ o a denuncia del sujeto pasivo. Entonces, esta clausura puede darse de dos maneras. In situ es en el momento, ¿ya? Se hace un operativo y el fiscalizador, el auditor, observa la ocurrencia de esta omisión, revisa que se esté realizando una operación comercial, que el contribuyente no esté emitiendo factura y emite un auto inicial de sumario contravencional. Si denuncia, puede ser que una persona vaya, denuncie que no le han emitido factura, ustedes ya saben el procedimiento de denuncia, y con esta denuncia la administración tributaria se apersona al negocio y también hace un auto inicial de sumario contravencional, pero no es que lo haya observado en el momento, sino surge por una denuncia. Entonces, esta es la otra forma de hacerlo, y posteriormente se les da un plazo de 20 días, y si en el plazo de 20 días no se demuestra que se ha emitido la factura, entonces procede la cláusula de establecimiento. Ese es el procedimiento para clausura, ¿no? Entonces, la segunda contravención tributaria que tenemos es la no emisión de factura. La siguiente sería la omisión de pago, relacionada, según establece el Código Tributario en el artículo 70, a la declaración y pago del tributo determinado por el contribuyente. Entonces, una de las obligaciones es determinar y pagar la deuda en el plazo establecido. Eso nos dice el Código Tributario. Entonces, cuando hablamos de contravención, el Código Tributario también nos dice, ¿qué pasa si tú no pagas? ¿Qué pasa si omites el pago que está obligado, que es tu obligación según el artículo 70 del Código Tributario? O incluso no pago o pago de menos de la deuda tributaria. Es decir, si yo contribuyente presento mi declaración jurada, aquí vamos a... ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo presento mi declaración jurada? Y para que se pueda observar. ¿Qué pasa si yo presento mi declaración jurada IVA, que ya deberían estar familiarizadísimos con ese tema? Y tengo en tema de ventas 185,000, y en tema de compras tengo 28,700. ¿Cuánto es el IVA? Primero calculamos la base imponible. ¿Cuánto sería la base imponible? $156,300, licenciada. Ya, y el 13% lo... 20,000. 20.319, licenciada. Ya, 20,319. 19. Resulta que ese mes yo no tengo dinero, entonces hago un pago a cuenta, solamente tengo 10,000 bolivianos, y cuando mejore la situación voy a pagar el saldo. ¿Cuánto sería el saldo o el tributo omitido? Cuando pongamos tributo omitido de esta manera, significa que es en bolivianos. ¿Cuánto sería el tributo omitido? 10,319. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Si tú no pagas los 20,000 o no pagas los 10,000, estás incurriendo en una contravención por omisión de pago. ¿Sí?
es la contravención específicamente. Entonces nos dice la norma, si tú cometes este error, tú vas a pagar la multa 60% del monto calculado para la deuda. Pues resulta que yo no he pagado en ese mes y en 2 meses tengo dinero y lo que tengo que hacer es pagar. ¿Qué? Pago el mantenimiento de valor, además de los 10.000 bolivianos, pago los intereses que ustedes ya saben, el 60% del tributo omitido, es decir, el tributo omitido más mantenimiento de valor. Póngase que en este caso sea 10.319 más un mantenimiento de 20 pesos, unos 10.400. ¿Cuánto sería la sanción por omisión de pago? Si el tributo omitido, en bolivianos es, pónganle 10.500. ¿Cuánto sería la sanción por omisión de pago? 6.300. 6.300. Muchas gracias. 6.300, Gabrielito. No, 6.310, algo así. Está bien. 10.500 por el Cabalitos. 60% sería, ¿no, Lick? Sí. 10.500 por el 60. Sí, 6.300, exacto. Entonces, esta sería la sanción por omisión de pago. Cuando les escribo en la pizarra SOP, es sanción por omisión de pago. Entonces, tengo que pagar además de los 10.500, los 6.300 por la sanción por omisión de pago, además de los intereses que habíamos dicho hace rato. Esa es la sanción para cuando un contribuyente omite el pago de la deuda tributaria o paga de menos la deuda. No se olviden aquí, por ejemplo, que el contribuyente puede tener un monto para pagar. Esta sanción se aplica solamente al saldo de la deuda, no a toda la deuda, ¿sí? Si no pago los 20.000, ocurrirá el 60% sobre los 20.000. Y si pago una parte, esa parte se excluye ya de la obligación tributaria y sobre el saldo de la deuda se paga la sanción por omisión de pago, ¿sí? Para efectos de auditoría, en la auditoría tributaria nosotros vamos a tener un otro importe, una diferencia. Entonces podemos tener tributo omitido según auditoría tributaria. Entonces puede ser que yo aplique mis procedimientos de auditoría y determine que el contribuyente omitió facturar. Por ejemplo, facturar. Aquí de alguna manera podemos confundir con este tema de la no emisión de factura. O sea, no ha facturado mi contribuyente en el proceso de fiscalización, pero no nos olvidemos que la cláusula de establecimiento es solamente in situ, en el momento. Cuando yo hago una auditoría, hago después de 4 años. Entonces no aplica la cláusula del establecimiento. ¿Es denuncia? Tampoco es denuncia. Lo que se ha hecho es un proceso de auditoría. No aplicamos la cláusula del establecimiento, pero sí vamos a aplicar sanción por omisión de pago. ¿Por qué? Porque he determinado que, por ejemplo, el contribuyente no ha declarado, no ha facturado un importe de, se me ocurre ahorita, 800.000 bolivianos. ¿No es cierto? Si no ha facturado 800.000 bolivianos, habría omitido declarar ventas de bolivianos, 800.000. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto habría dejado de pagar el débito fiscal? ¿Cuánto sería de 800.000 el débito fiscal? 104.000. 104.000 bolivianos. Dejó de pagar al fisco 104.000 bolivianos. Entonces, para mí, esto es el IVA omitido. ¿Está bien? ¿Está entendido? Entonces, como es el IVA omitido, voy a aplicarle la sanción por omisión de. ¿Cuánto sería de este IVA omitido? Solo de ese importe de ventas que yo he calculado en la fiscalización que no ha pagado. ¿Cuánto sería la sanción? 62.400. Ya, muy bien, 62.400, ¿sí? Entonces, cuando no presenta declaración jurada es una forma de calcular y cuando hacemos la auditoría partimos de la determinación que ha hecho la administración tributaria, en este caso los 800.000, y aplicamos la sanción por omisión de pago. Ya cuando hagamos la auditoría vamos a ver que hay otros conceptos que sí corresponden también al
aplicar la sanción por omisión de pago, pero para que ustedes comprendan de mejor forma, les pongo el caso hipotético de que un contribuyente no haya facturado, ¿ya? Caso siempre que les hablo de cocinas, refrigeradores, computadoras que se venden todos los días sin factura. Entonces se está generando ahí un riesgo de que el fisco pueda determinar IVA omitido por el débito fiscal. ¿Sí? Entonces, esa es la sanción por omisión de pago que tenemos que calcular cuando hagamos la auditoría y determinemos las ventas omitidas. En los ejercicios prácticos que hemos realizado de la presentación de declaraciones juradas, vamos a hacer la auditoría de ventas, la auditoría de compras y a todas las observaciones vamos a calcular un IVA omitido y a ese IVA omitido le tenemos que aplicar además la sanción por omisión de pago. Muy bien, aquí hasta aquí está entendido. ¿Tiene alguna duda? Licenci, por favor, entonces, en la práctica que tenemos, también tenemos que, entonces, incrementar esto, ¿no ve? No. En la práctica que hemos hecho el cálculo del IVA, del IT y la liquidación. Hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí. ¿Sí? No necesitan todavía complicarse con la sanción por omisión de pago. Eso lo vamos a hacer cuando hagamos la auditoría. Aquí, estos temas solamente los estamos repasando para que apliquemos a la auditoría. Ya, Ya. no te preocupes, todavía no. Y una curiosidad, Licen, estamos hablando en todos estos casos de contravenciones con usuarios que están inscritos en el régimen general. Los que están en regímenes especiales, como el régimen donde no pagan impuestos, sino una cuota, un impuesto cada ciertos meses, a esos, si no pagan ese tipo si no pagan ese impuesto que es el régimen especial, igual se les cobra este tipo de sanciones o solo para el régimen general. Excelente pregunta, Teresa. En la primera parte, este primer punto dice omisión de inscripción en los registros tributarios. ¿A quiénes podemos fiscalizar cuando una persona no se inscribe? Hace rato lo hemos dicho. No, si no se ha inscrito, se puede, pero el requisito es que esté inscrito, ¿no? Como hablábamos con los que venden. Puede, licenciada Sara. Sí, Carmen, ¿no? Sí, licenciada. Sí, hemos dicho hace rato, una persona que no esté inscrita puede ser, y aquí lo dice en la diapositiva, puede inscribir y puede fiscalizar. ¿Sí? Puede inscribir y puede fiscalizar. Entonces, si puede fiscalizar, ¿podrá determinar tributos? Sí, Lice. Por supuesto. Entonces, si le vamos a determinar impuestos, no lo vamos a hacer dentro de un régimen especial. O sea, no vamos a decir su capital es de un régimen especial, por tanto va a ser el simplificado y le voy a cobrar solamente el bimensual. No, eso ya va a estar en función a la actividad que realice. Y hacemos un ejemplo. Por ejemplo, estos señores que venden, y siempre les doy el ejercicio, el hipotético de los que venden refrigeradores, computadoras, esos jamás podrían estar en un régimen tributario simplificado, porque el simplificado está diseñado para comerciantes minoristas, vivanderos y artesanos. ¿Ellos son artesanos? No. ¿Son vivanderos? No. ¿Son comerciantes minoristas? No, porque la cuantía de la mercadería que manejan no es pequeña. Entonces, a ellos no les vamos a inscribir de oficio en un régimen general. Sin embargo, sí les vamos a determinar los impuestos y les podemos determinar el IVA, el IT y el IVE independientemente que estén inscritos en un régimen especial. Sí se puede hacer, sí se lo hace y ellos ya toman la decisión si se van a inscribir a otro régimen especial, pero nosotros con la fiscalización ya vamos a calcular el IVA, el IT y la sanción por omisión de pago. Perdón, un segundito. ¿Sí? ¿Quién pregunta? No, todo claro, Licen. Ok, muchas gracias, Eloy. Entonces, estas son las contravenciones, las que están relacionadas al proceso de auditoría. Y finalmente tenemos el incumplimiento a otros deberes formales. El Código Tributario establece que estas multas
deben ir en relación a la gravedad de la contravención que comete el contribuyente. Toda la lista de obligaciones que les he dicho del Código Tributario del artículo 70, inscribirse, proporcionar información, facilita las tareas de control, guardar la documentación, resguardarla, mantenerla ordenada, etcétera, emitir factura, entre otros. Cuando un contribuyente no cumple, se puede catalogar y calificar esa conducta como incumplimiento de otros deberes formales. Por ejemplo, el hecho de presentar tus libros de compras y ventas IVA, ¿es obligatorio o es voluntario? Carla Huiza. Licenciada, buenos días. Sería Bueno, obligatorio. ¿es obligatorio? ¿Dónde? ¿Quién te obliga? Mm, ¿Has revisado la RND de facturación? ¿Cuándo han hecho? ¿Cuándo han hecho sus facturas? ¿Recuerdan? Creo que donde yo pago 5.000, 6.000. No sé ni qué tiendas, son como 4 tiendas, ponte mensual. Perdón, no te entendí bien. A ver, si puedes hablar un poquito más claro. Creo que estaba hablando de otro tema, ¿no? Nuestro compañero. Sí, ¿alguien puede responder la pregunta? ¿Dónde está establecido que estás obligado a presentar registros de ventas y compras IVA? Creo que voy a proponer de pregunta de exámenes, ¿o no? Juan Carlos, si nos puedes aclarar tu respuesta, la verdad es que no te he escuchado muy bien. A ver, Ronald Ramos. O alguien que ha leído la RND de facturación. Les he pasado la RND de facturación y lo han leído y lo han estudiado para realizar sus facturas de ventas IVA, para hacer el diseño de sus facturas. Esa obligación está en el Servicio de Impuestos Nacionales R, RD 1021, ¿no? Ya. Y ahí te dice que tienes que presentar libro o no. De Ángel, así se pronuncia, ¿no? Sí, sí, Ángel. Ok. ¿Qué te dice la RND? ¿Tienes que presentar registros de ventas y compras IVA o no? ¿O no? Debe llevar y consolidarlo. Excelente, muchas gracias. Entonces, hay otra RND que te dice que tienes que presentar junto con tus declaraciones juradas y subirlas al sistema. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no realizas esa actividad, están incurriendo en incumplimiento de otros deberes formales. Después tenemos otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo declaro, en este caso, por ejemplo, mi declaración jurada IVA, declaro y resulta que no presento, mi NIT termina en 5 y no presento la fecha de vencimiento? Estás incurriendo en incumplimiento de otros deberes. Todos estos incumplimientos de deberes formales van a tener una multa de entre 50 a 5.000 UFBs. Es decir, la contravención más bajita, que eso también lo clasifica la administración tributaria, la más pequeña va a ser 50 UFBs, la multa más pequeña y la multa más grande va a ser 5.000 UFBs. Entonces, la administración no puede crear multas más altas que la de 5.000, ni multas más pequeñas que 50 UFBs. Entonces, es lo que nos establece el Código Tributario específicamente, y para el incumplimiento de otros deberes formales, la Administración Tributaria tendrá que
¿cómo se llama esto? Tendrá que emitir reglamentaciones específicas. Y para ello, un poquito revisado la normativa, ya hemos visto, he revisado la clasificación de sanciones por incumplimiento de deberes formales. Es decir, que la Administración Tributaria, para sancionarte por cualquiera de los incumplimientos a deberes formales, primero tiene que establecer en una norma a qué se va a considerar incumplimiento de deberes formales y cuánto va a ser la multa. Esa multa tiene que estar entre 50 a 5.000 UFBs. He revisado un poquito la normativa que tenemos y tenemos pues RNDs desde hace muchos años, las últimas y las que les sugiero que vayan revisando cuando a ustedes les interese ver las multas, la cuantía, etcétera, o a qué se denomina contravención. Y esto nos va a servir para hacer la auditoría tributaria porque aquí vamos a tener toda la clasificación de las sanciones por incumplimiento a deberes formales. Ahí te dice qué cosa vas a dejar de hacer que te va a generar una deuda y cuánto va a ser esa deuda. Cuando hablamos de principios, hablamos de tipicidad. La administración te debe decir, si tú no presentas libros de ventas y compras, la multa va a ser tantos. El Código Tributario te establece la obligación. Una RND, la de dosificación, te dice que tienes que llevar registros de compras y ventas. Y estas normas, las RNDs de contravenciones, te van a decir qué pasa si tú no presentas, o qué pasa si tú presentas con errores, o qué pasa si tú presentas fuera de plazo estos mismos libros de compras y ventas. A eso se llama, toda esa cadena se llama tipificación. Me tienen que decir el tipo que yo estoy cometiendo de contravención y me tienen que decir cuánto es exactamente la multa. Entonces, una de las más las más antiguas que he podido ir rescatando, que todavía están de alguna manera en vigencia, son primero la RND, desde abajo empezamos, la RND 1033 del 2016, que abroga todas las anteriores resoluciones de sanciones, de multas por incumplimiento de deberes formales. Esto se ha generado en 2016 porque antes teníamos varias que iban cambiando, modificando, etcétera, etcétera. Esta es la última consolidada que ha ido borrando las anteriores. Luego ha salido la de 1017 del 2011, que ha modificado la 1033 del 2016. Y luego tenemos la 1017 del 2015 que modifica, perdón, 1017, aquí le han cambiado el orden de las RNDs. Ahora primero viene la categoría que es 10 RND, 17 que es el año y el número al final. Antes era el año, era al final. Ahora es la RND 10 del 2017, el número correlativo es el 15 y modifica la 1033 del 2016. Abroga la 1017 del 2011. Abrogar significa dejar sin efecto, ya no sirve, estoy creando otra. Entonces la 1017 es la que se ha creado. Luego viene la 101838, que son las modificaciones a esta última. Luego tenemos la 102130, 102216. Y si seguimos pasando en el tiempo, vamos a seguir encontrando más RNDs. Cuando ya uno trabaja en el campo de la tributación, tiene que ir viendo cada año si estas se van modificando, si van agregando alguna otra sanción. Por ejemplo, la 1033 del 16 tenía pocas contravenciones. Con los años han ido incrementando más contravenciones, más obligaciones. La verdad, a mí me parece que hemos llegado al límite del exceso. Por todo y por nada, la administración te genera multas por incumplimiento. Aquí un poquito les estoy mostrando las que más considero que son más importantes, las que deberían mantenerse en el tiempo para que ustedes vayan conociendo cuáles son las obligaciones más importantes e incumplimientos que podrían generarnos obligación de sanciones, mejor dicho. ¿Ya? Primero es el registro de contribuyentes. Cuando una persona no se inscribe, la sanción es la clausura. Aquí hay un error, actualización. Cuando uno no actualiza los datos, por ejemplo, el domicilio, no actualiza la actividad que está realizando. Por ejemplo, me puedo inscribir en una pastelería, crece mi negocio, me convierto en panadería y luego crece mi negocio y me convierto en distribuidor mayorista.
Todo eso tiene que estar actualizado y si no está actualizado, está 150 UFBs es la multa para personas naturales y 300 UFBs para personas jurídicas. Generalmente es el doble para personas jurídicas, el doble de la multa. Por ejemplo, no exhibir el cartel emita su factura, 150 UFBs para persona natural y 300 UFBs para personas jurídicas. ¿Qué pasa si no presento mi declaración jurada? Me dice la norma, si no presento en plazo es 50 UFBs para persona natural y 100 UFBs para persona jurídica. El libro de compras y ventas IVA, por ejemplo, si no registro y envío la información obligatoria del libro de compras y ventas, el no envío es 500 a 1000 UFBs, siempre persona natural 500, 1000 UFBs persona jurídica. Si le envío, pero le envío fuera de plazo, es 100 UFBs y 200 UFBs. No tenencia del libro de ventas menores, esto hemos hablado en algún momento, por ejemplo, una pastelería tiene que tener un libro de ventas menores. ¿Qué pasa si el fisco va al negocio y no encuentra este libro de ventas menores? La multa es 100 UFBs persona natural y 200 UFBs persona jurídica. Luego nos habla de la bancarización. El no envío del libro de bancarización es 500 a 1000 UFBs. Si presentas fuera de plazo, 50 a 300 UFBs y con errores de registro 100, 200 UFBs. Y cuando son más de 50, si tiene errores más de 50. Agentes de retención, no envío, fuera de plazo, con errores de registro, etc. Todo esto puede aplicarse en la auditoría tributaria. ¿Ya? Por ejemplo, estamos haciendo una fiscalización, como les referí en la diapositiva anterior, y resulta que el contribuyente no se ha inscrito. Hemos dicho que la clausura solamente es in situ o a denuncia. No podemos clausurar. Pero, ¿qué pasa si los datos del contribuyente no están actualizados? Se puede aplicar la multa de 150 a 300 UFBs. Si es persona natural y si es persona jurídica. No exhibe cartel, no podríamos saber porque estamos haciendo la auditoría después de 4 años o 5 años, entonces no aplica esa sanción. Luego, presentación de la declaración jurada, vamos a revisar su declaración jurada y si se evidencia que está presentada fuera de plazo, podemos aplicar esta multa. ¿Sí? Lo mismo el registro, si tiene errores, podemos buscar la cantidad de errores. Nos dice el libro de compras y ventas, el no envío de 500 a 1000 UFBs. No sé si hay algún trabajo práctico grupal que he revisado que no tiene el libro de compras y ventas. Otros que son fuera de plazo y no tenencia del libro de ventas menores, podríamos aplicar, no aplicamos ventas menores en la auditoría, pero sí podríamos aplicar no envío y también fuera de plazo. Algunos de ustedes han cometido algún error en su presentación de su libro de compras y ventas IVA y no me han enviado el libro propiamente, me han puesto ahí constancia de presentación del libro de compras y ventas. Ya ese documento no es válido. Tenían que haber realizado el libro de compras y ventas IVA. Luego tenemos los agentes de retención. Si el agente de retención no envía la información, también va a tener su multa. Luego tenemos el registro y envío de la información obligatoria, la planilla tributaria, el formulario 605, memoria anual, precios de transferencia. En construcciones también ya les están pidiendo esta información y servicios de hotelería. El que más me interesa es el deber de información. ¿Ya? Este grupo, lo han clasificado como grupo, nos dice, el Código Tributario nos dice en el artículo 70 que toda persona tiene la obligación de informar. ¿Qué pasa si no informas en procesos de fiscalización? Si no entregas la documentación, 1500 a 3000 UFBs. Si es que no entrega información la persona a la que le hemos pedido la información. Si está fuera de plazo, es decir, yo le he dado 5 días y el contribuyente me ha entregado en 20, entonces la sanción es de 500 a 1000 UFBs. 15 días posteriores. Luego tenemos, eso es lo que me interesa para el proceso de fiscalización, pero esto es para el contribuyente que no presente esta documentación. Y si son agentes de información, es decir, sus clientes, sus proveedores, a la persona que solicitemos una información, si no presenta es 750 UFBs a 1500, si presenta fuera de plazo de 100 a 200, información inconsistente e incompleta,
Con errores, proveedores y comitentes, 2.500 a 5.000 UFBs. Fíjense que todas las multas tienen que estar entre 50, la más bajita, que sería planilla tributaria, y la más alta, que sería proveedores y comitentes, serían 5.000 UFBs. ¿Sí? Todos tienen que estar dentro de ese rango. Luego tenemos agentes de información, aplicaría si es que pedimos información a un cliente, a un proveedor y no nos quiere dar la información. Entonces se tiene que aplicar la multa de 750 a 1.500 UFBs. Luego tenemos sanciones para el ICE, control. Luego aquí volvemos al tema de las facturas. No emisión de factura, hemos dicho clausura, no aplica en fiscalización. Impresión con datos incorrectos. Ya esto, por ejemplo, hemos revisado en las facturas que han emitido. He visto que las facturas le han ido poniendo la numeración. Algunos han repetido el mismo número de factura con el mismo número de orden. Ese es un error en la emisión de facturas. Entonces, aquí, por ejemplo, tiene errores esa factura. Si tiene 50 facturas con errores, perdón, si tienen errores esas facturas, aplicamos una multa de 50 a 500 UFBs. Entonces, los que hayan cometido errores al emitir las facturas van a tener esa multa. Modalidad distinta a la obligada, no vamos a aplicar en la auditoría. No dosificación, 3 o más actividades. No reporte de inactivación de facturas. No tenencia de talonar en el establecimiento. No aplica en la auditoría porque eso también es in situ. Luego, no tenencia de la área de autorización de dosificación de facturas, espectáculos públicos y otro de registro de documentos fiscales inutilizados. Luego, estas no nos interesan mucho, compra y venta de moneda extranjera. No les he puesto todas, les he puesto las que más nos interesa en el proceso de fiscalización. En realidad, la que más nos interesa son deberes de información y esta básicamente, ¿no? Procesos de fiscalización y el agente de información. Cuando hagamos la auditoría vamos a pedir información al contribuyente y si no nos entrega aplicamos, además de la deuda del mantenimiento de valor del interés y de la sanción por omisión de pago, vamos a aplicar una multa por incumplimiento a deberes formales si no entrega la información de 1.500 a 3.000 UFBs. Si está fuera de plazo de 500 a 1.000 y a los proveedores o clientes 750 a 1.500 UFBs. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Se ha entendido o no se ha entendido? Lice, una consultita. ¿Sí? Aunque no esté yo en un proceso de fiscalización, digamos, si no he pagado un mes, no he presentado mi declaración de un mes, además de todo, de determinar la deuda y todos los intereses y todo lo que corresponde, también pago esa multa por no presentar los derechos formales de la anterior lámina, ¿no es cierto? Igual Sí, pago. así. Sí, Todas las multas, aunque no esté en proceso, igual todas las multas voy a pagar. exacto. Tal vez ya les aquí valga la aclaración, María Teresa. Yo soy un contribuyente que, como les he dicho hace rato, presento mi declaración jurada. Hace ratito hemos sacado una deuda. ¿Cuánto era la deuda, María Teresa? ¿Te acuerdas? 10.000. Están tomando apuntes, ¿no? Porque saben que les voy a subir la actividad para que puedan resolver. Sí, hace ratito era 10.319. Ya, era el tributo omitido, Sí, ¿ya? Y lo hemos redondeado a 10.500, si mal no recuerdo, con con todas las mantenimiento de valor. multas y los intereses, sí. Excelente. Entonces, este monto es tu deuda como contribuyente. No te hemos iniciado un proceso de fiscalización. Entonces, como no te hemos iniciado un proceso de fiscalización, todavía no procede la sanción por omisión de pago, pero sí procede la multa por incumplimiento. ¿Cuándo se consolida la sanción por omisión de pago? Si bien ya se ha generado cuando tú no has pagado, sin embargo, se consolida cuando iniciamos un proceso de fiscalización. Entonces, si tú contribuyente has presentado tu declaración jurada, no has pagado el impuesto, por supuesto, ya se ha generado una sanción por omisión de pago, pero no nos olvidemos que estamos en la fase del arrepentimiento eficaz, porque nos dice el arrepentimiento eficaz aplica
hasta el día 20 de notificar a la vista de cargo. Entonces, tu contribuyente, como no ha sido notificado con una auditoría y menos con una vista de cargo, todavía no pagas la sanción por omisión de pago. Basta que pagues la deuda, el interés, el mantenimiento de valor, y si la multa por incumplimiento de deberes formales, que son los 50, ¿cuánto es por incumplimiento por no presentar declaración jurada? Más arriba está. Aquí tenemos, no presentación de declaración jurada de plazo, pagas además tu multa por incumplimiento de deberes formales y con eso ya tienes el arrepentimiento eficaz, es decir, que ya no pagas la sanción por omisión de pago, porque nos dice el arrepentimiento eficaz es cuando queda automáticamente extinguida cuando tú pagas la deuda antes que te notifiquen una vista de cargo, ¿sí? Si bien se ha generado la sanción por omisión de pago, no estás obligado porque puedes acogerte al arrepentimiento eficaz. Entonces, es ideal que las empresas, cuando hagan su auditoría, su revisión por la misma empresa, si identifican que hay algún pago que no se ha realizado, algún ajuste que realizar, lo hagan antes que les notifiquen algún proceso de fiscalización y así recurren al arrepentimiento eficaz y ya no cancelan la sanción por omisión de pago, que es la del 60%, una multa adicional. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí, está claro, gracias. Excelente. Y gracias por tus preguntas. Siempre ayudan a aclarar la pregunta. ¿Alguna duda más? ¿Sí? ¿Ninguna? Entonces, cuando ocurre alguna de estas contravenciones, cuando sucede, cuando un contribuyente incurre en una contravención tributaria, vamos a tramitar de distinta manera. ¿Cuál es el procedimiento para sancionar contravenciones tributarias? Puede ser la omisión de pago, que hemos visto, o las multas por incumplimiento a deberes formales. Si estoy en un proceso de auditoría, se llama unificado el procedimiento de determinación, y eso un poquito responde a la pregunta que hace la doctora María Teresa. Una cosa es que estés en un proceso de auditoría y otra es que no estés en un proceso de auditoría. Si no estás en un proceso de auditoría, se va a emitir un sumario, ¿sí? Eso también en la anterior clase lo hemos ido explicando. ¿Qué pasa si estoy en un proceso de auditoría? ¿Cuál es el primer documento que se emite para iniciar la auditoría a manera de repasar por el examen? Ya en la anterior clase lo hemos visto, ¿se acuerdan? ¿Orden de fiscalización? Muy bien. Entonces inicio con una orden de fiscalización. ¿Tengo que notificar o no la orden de fiscalización? ¿Quién me respondió? Sí, licenciada, se tiene que notificar. Yo respondí, Ya. orden de fiscalización. Geraldine, ¿no? Sí, Entonces, cuando hacemos un proceso de determinación, iniciamos con una orden de fiscalización que tiene que ser además notificar. Luego, ¿qué sigue, Gerald? luego de ello sigue la vista de cargo. Muy bien. Y luego, Eh, último es la resolución determinativa. resolución determinativa. Muchas gracias. Ya estamos, supongo, familiarizados con con el proceso de fiscalización, las iniciales que vamos usando en las diapositivas. Orden de fiscalización, la vista de cargo. Entonces nos dice cuando detecta por incumplimiento de deberes formales o un incumplimiento de parte del contribuyente, en la vista de cargo vamos a incluir la conducta más la sanción. ¿Sí? Entonces iniciamos la fiscalización y resulta que este contribuyente no presentó libros de compras y ventas IVA, entonces incluimos en la vista de cargo la sanción. Pero no nos olvidemos que en la vista de cargo va a ir el tributo emitido. ¿Qué más dijimos? ¿Recuerdan qué más era? Aparte del tributo emitido. El interés. Ya, el interés y Mantenimiento de valor. muy bien, mantenimiento de valor. Entonces ya iría
la conducta más la sanción más elemento de valor más la sanción por omisión de pago. Vamos a poner todo en, espero que me estén entendiendo. Y la sanción por omisión de pago. Se le va a otorgar al contribuyente un plazo de 30 días, hemos dicho, para que presente descargos. Y si el contribuyente no presenta descargos, vamos a determinar el tributo omitido. Vamos a tener el tributo omitido, que ya estaría incluido al mantenimiento de valor, más los intereses, más la sanción por omisión de pago, más las multas por incumplimiento de deberes formales. Y no solamente va a ser una multa por incumplimiento, pueden ser 5 multas, 7 multas, 10 multas. Esa es la forma de procesar una contravención tributaria cuando tenemos un proceso de auditoría. Se llama unificado al procedimiento de determinación. ¿Está bien? ¿Está claro? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en la auditoría. Cuando hagamos el trabajo práctico grupal y vamos a hacer la auditoría, no se olviden que tenemos también que calcular si hubiera multas por incumplimiento de deberes formales que hubiéramos detectado en el proceso de auditoría, y por eso en estas diapositivas anteriores les he puesto las contravenciones más habituales que podemos detectar en un proceso de auditoría. Muy bien, claro. ¿Dudas? ¿Ninguna? Entonces, eso ocurre cuando iniciamos una auditoría. Pero, ¿qué pasa si no iniciamos una auditoría? Por ejemplo, se me ocurre en el caso que hablamos hace ratito, presento mi declaración jurada. ¿Y qué vamos a escribir? Presento mi declaración jurada fuera de plazo. Entonces, ¿será necesario hacer una auditoría? No. Directamente el sistema va a detectar una multa por incumplimiento a deberes formales. Es más, la multa por incumplimiento a deberes formales por presentar fuera de plazo es automático. No requiere un procedimiento de sancionador, ¿sí? No existe procedimiento. Es directo. Entonces resulta que tú entras a tu sistema, porque todos tenemos una cuenta corriente como contribuyentes, y te sale ahí una multa por incumplimiento, automáticamente puedes ir al banco y pagar esa multa por incumplimiento. Esto es automático y no requiere mayor procedimiento. Sin embargo, si no presento libros de compras y ventas, no presentación de libros de compras y venta IVA, ¿ya? Y no estamos en un proceso de fiscalización, entonces hacemos un auto inicial de sumario, pero esto lo hace la administración de manera masiva. Por sistemas de programa y salen todos los autos iniciales de sumario contravencional. Se contrata un equipo de profesionales para que vayan y notifiquen. Esto se notifica de las maneras que conocemos, a veces en el buzón tributario, y se le otorga 20 días para descargos. Por ejemplo, yo presento mi declaración jurada, me olvidé presentar mi libro de compras y ventas IVA, resulta que me llega al buzón tributario una notificación y me dice: usted tiene un auto inicial de sumario contravencional y usted debe, ¿cuánto era el libro? No me acuerdo, 500 creo que era, ¿no? Por 500 UFBs. Me dice: usted no ha presentado sus libros de compras y ventas IVA, por tanto debe una multa de 500 UFBs y me dan 20 días de descargo. Ese es el primer paso de procesamiento de una contravención cuando no estoy en una auditoría tributaria. En esos 20 días yo reviso mis sistemas, si he mandado, si se ha colgado, qué es lo que ha ocurrido, si yo puedo presentar descargos. En este caso, el descargo que me podría servir es mi constancia de presentación. ¿Ya? A veces los sistemas no son infalibles y puede ser que no hayan captado la constancia de presentación. Presento mi constancia de presentación y me emitirán un
Si es que realmente he presentado mi libro de compras y ventas, me va a salir una resolución de conclusión, o alternativamente me va a salir, perdón, primero vamos a poner lo que nos interesa, una resolución sancionatoria eh, estableciendo la multa de 500 UF, si es que no he presentado mi libro de compras y ventas IVA. O de lo contrario, me va a salir una resolución de conclusión, si es que yo he presentado y la constancia de presentación coincide al libro de compras y ventas que según la administración no se habría presentado. Esa es la forma de procesar una contravención cuando no está vinculado al proceso de auditoría. En ese sentido, más o menos iba tu pregunta, ¿no es cierto, Teresa? Sí, así es, Licen, gracias. Ok, gracias. Entonces, no necesariamente vamos a hacer una auditoría para establecer la existencia de multas. Esto, por ejemplo, yo no le veo necesario hacer una auditoría solamente para decir que este contribuyente no ha presentado su libro de compras y ventas. La auditoría es necesaria cuando además identifica que no existe pago de algún tributo, no existe la facturación, las facturas de compra del contribuyente son incorrectas, tiene facturas falsas, etcétera, etcétera. Pero si solamente es que ha cometido una contravención tributaria, ese es el proceso, se llama proceso sumario, un proceso rápido, no necesito hacer mayor indagación, mayor investigación. Perdón, esta resolución sancionatoria también se debe notificar. ¿Por qué? Porque esta resolución sancionatoria puede ser impugnada, ¿ya? Muchos de los casos de impugnación que he visto en estos casos ha sido que el contribuyente ha dejado de realizar actividad económica y dice, si yo ya he cerrado mi negocio, ¿por qué me están calculando todavía multas? Ah, puede ser impugnada y esto vamos a llevarlo a la IT para que la IT defina si existe la multa o no existe la multa. Si la ARIT o la JIT confirman la resolución sancionatoria, no nos olvidemos siempre, vamos a llegar al último punto que se llama el título de ejecución tributaria. Una vez que se confirma o que el contribuyente no impugna, se convierte en un título de ejecución tributaria y esto se va a ejecución para iniciar el cobro. Por ejemplo, si mi multa es, se me ocurre, 500 UFBs, seguramente la administración tomará la decisión de, ¿cómo se llama esto? Congelarme las cuentas para obligarme a pagar. O puede ser que la multa sea muy chiquitita, que tal vez no amerita hacer nada, esperar que se acumulen más deudas, más sanciones, y con eso recién empezar a congelar cuentas. Ya son decisiones de la administración, cómo es que obligo al contribuyente a pagar la deuda. Habitualmente lo que hacen es mandar correos, mensajes, llamarlos para presionar al contribuyente para que pague estas sanciones. Muy bien, no sé si queda algún problema, pero ¿alguna pregunta para continuar? Nosotros vamos a hacer las sanciones unificadas al procedimiento de determinación, ¿sí? Muy bien, ya estamos con el tiempito un poquito corto, así que vamos a correr para terminar. Y finalmente tenemos, no, todavía nos faltan unas cuantas más. Cuando hagamos el proceso de auditoría y detectamos alguna multa por incumplimiento de deberes formales que haya que sancionar, se tiene que emitir las actas por contravenciones tributarias vinculadas al procedimiento de determinación como constancia del hecho. Por cada contravención contendrán como mínimo el número de acta, que es un documento que la administración tributaria maneja. Cada una tiene una numeración específica por cada contravención tributaria al procedimiento de determinación. Tiene que tener lugar y fecha de emisión, es decir, estamos haciendo la auditoría en este momento, entonces en este momento puedo emitir el acta por contravenciones. Tengo que incluir el nombre y razón social del sujeto pasivo, el número de identificación tributaria, que es el NID, el número de cédula de identidad,
el número de orden de fiscalización que estoy realizando, el acto u omisión que origina la contravención. Por ejemplo, podría poner, no presentó libros de compras y ventas IVA, la norma infringida sería el artículo 70 del Código Tributario, además de la RND de dosificación y la sanción aplicada señalando la norma legal o administrativa donde se encuentre establecida. Entonces, en la no presentación de libros de compras y ventas está vulnerando el artículo 70, la RND de dosificación de facturas, y por esa omisión es que hay una sanción aplicada. ¿Se acuerdan cuánto era la sanción por no presentar libros? Estamos recorriendo agentes de información, deber de información, registro de envío de la obligación obligatoria. Aquí tenemos libros de compras y ventas IVA. Entonces, si en la auditoría detectamos que no se ha presentado, no envío, dice, con 500 UFBs. Entonces, en esa acta pondremos toda esa información y pondremos que el contribuyente debe 500 UFBs si es persona natural o 1000 UFBs si es persona jurídica. ¿Sí? Y finalmente vamos a poner nombre y firma de los funcionarios actuantes. Ellos firman. Este procedimiento que han realizado a mí me parece un exceso, porque al final no nos olvidemos que en la vista de cargo vamos a incluir cuál es la contravención. No veo necesario este otro procedimiento, no obstante de ello está así dispuesto en el. Entonces, en la auditoría vamos a tener un papelito que diga, además, auto inicial, se llama acta por contravención tributaria vinculada al procedimiento de determinación como constancia del hecho por cada contravención. ¿Ya? Entonces, esto lo hacemos antes de emitir la vista de cargo, hacemos el acta de contravenciones tributarias. Ya les digo, para mí, personalmente, como profesional, un exceso, un paso más que nos obligan a los auditores a dar, no es necesario. ¿Por qué? Porque el contribuyente en la vista de cargo igual va a conocer qué contravención ha cometido y va a tener el tiempo para presentar sus descargos. Entonces es un paso de más que no me parece necesario ni imprescindible. Y hasta aquí acabamos nuestro tema. Es importante referir que la persona que no cumple sus deberes es un pueblo corrompido, ¿no? Y el que no conoce sus derechos es esclavo, y el que no conoce sus derechos ni practica sus deberes es bárbaro. Entonces, todo contribuyente, toda persona que realiza una actividad económica está en la obligación de conocer sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y además la consecuencia de aquello. Y más nosotros que somos profesionales en el área, les digo profesionales porque ustedes ya casi están por ser profesionales, tienen que conocer todas las obligaciones que tiene el contribuyente, todos los riesgos que se van a presentar en el ejercicio de estas actividades, las multas que van a ocasionar el incumplir alguna normativa, el no cumplir la normativa tributaria desde el Código Tributario, la Ley 843, las RNDs. Por lo tanto, que un profesional en materia tributaria conozca, está actualizado de todas las RNDs que salen, porque puede ser que una RND salga hoy día para aplicarla al siguiente mes, y si no lo cumplen de la manera que dice la Administración Tributaria, pues van a someter a sus clientes o ustedes mismos se van a someter a multas por incumplimiento de deberes formales y que no son baratas, ¿no? Por ejemplo, si yo no presento documentos en el proceso de fiscalización porque estoy de viaje, me he ido a Panamá, a las islas, etcétera, etcétera, y no entrego la información, me estoy acarreando una deuda de 3000 UFB solo por no presentar la declaración jurada, mejor dicho, la documentación que me han solicitado en el proceso de auditoría. Por eso es importante conocer toda esta normativa tributaria antes de iniciar cualquier negocio, antes de iniciar cualquier actividad económica. Primero informarse, ¿no? Porque yo, por ejemplo, decía, ¿para qué voy a armar un negocio si las multas, puede ser que con una sola multa de estas yo ponga en riesgo mi capital? Por ejemplo, si me inician una auditoría y no entrego información y la multa es de 3000 UFBs, en bolivianos, ¿cuánto será aproximadamente ahorita? ¿Cuánto está la UFB, hemos dicho? ¿Se acuerdan de la última?
Hola, ¿siguen ahí o ya? Ya se fueron. La última está 2.70, 2.64. Ya, 270, digo. 270 por 3.000, Como 7.000. 7.000 8.100. bolivianos. 8.100. Sí. Ok, gracias. Entonces, si es más de 7.000 bolivianos, ¿y qué tal si mi capital, yo sé que el simplificado está por menos importe, pero cuando uno es profesional, presta servicios de consultoría, no puede inscribirse al régimen simplificado? ¿Puedo poner en duda o puedo poner en riesgo toda mi capital? Entonces, no es bueno arriesgarse en este sentido, ¿no? Es bueno primero analizar qué es lo que estoy haciendo, qué repercusiones tiene y con ese tema arrancar, pero estar consciente de todas las obligaciones que tengo y estar consciente del riesgo que estoy corriendo yo ingresando a este tema tributario. ¿Sí? Muy bien, no sé si hay alguna duda, comentario para concluir la clase. Licenciada, yo tenía una consulta. Adelante, Virginia. Yo vi que a veces cuando hacen la declaración cometen errores de forma, puede ser el nombre, entonces ese pago, esa declaración, piensan que el contribuyente lo ha hecho, pero no ha sido realizado con el nombre correcto. Entonces, ¿y eso cómo lo puede defender? Decir, sí he pagado, pero se han equivocado en mi nombre, digamos. ¿Cómo sería eso, licenciada? Actualmente, gracias Virginia por la pregunta, actualmente no podría ocurrir eso porque todas las declaraciones juradas son en línea. No obstante, antes sí ocurría este problema porque yo podía poner mi NIT y poner otro nombre de otro contribuyente. O hay consultoras que manejan tantas empresas que van cruzando los NITs, las ventas, etcétera. Sí podían cometer esos errores, pero los datos de cabecera son errores que se pueden cometer y se pueden corregir, se llaman precisamente datos de cabecera. Por ejemplo, ¿qué pasa si mi número de carnet es 2578 y yo pongo mi declaración jurada 2579? Ya no estamos hablando de un contribuyente, porque no nos olvidemos que cada contribuyente tiene un número de registro único. Entonces, si yo me equivoco en el número, ya no va a ir es como una cuenta bancaria las declaraciones juradas. Todas las declaraciones entran a una cuenta, a una cuenta. Entonces, como entran a una cuenta, no va a entrar a mi cuenta, va a entrar a otra cuenta. Falta saber si existe ese número de registro tributario. Entonces, puede ser que mi declaración jurada esté en la nube. No puede atribuir la administración a ninguna cuenta. O incluso puedo yo cometer el error de presentar una declaración jurada con un número de NIT erróneo, como nos ha ocurrido en las listas, en la asistencia de clases, una persona firmaba en lugar de otra. Le bloquea al otro contribuyente porque ya había presentado su declaración jurada original. Si ocurren esos datos, se llaman errores de cabecera. Esos datos de errores de cabecera se puede ir a corregir a la administración tributaria por si acaso. Se dice, he cometido un error de cabecera en mi declaración jurada y en vez de poner el NIT número 5, he puesto el NIT número 7. Entonces, quiero que me lo corrijan. Con eso se puede subsanar, siempre y cuando no haya algún error del contenido de la declaración jurada, se puede rectificar, pero podríamos estar bloqueando al otro contribuyente. Por ejemplo, si yo soy una consultora y en vez de usar el NID del señor A, utilizo el NID del señor B, ahí ya le he bloqueado y esa se constituye en la declaración jurada del sujeto pasivo. Ahí hay que también ir a solicitar datos de errores de cabeza. ¿Sí? Respondo a tu pregunta, Virginia. Sí, licenciada, es que lo que pasa es que alguna vez yo vi que, como usted indica, ¿no? En una consultora el auxiliar se equivocó y no se fijó, lo archivó así nomás. Y después cuando le hicieron fiscalización, ahí se dieron cuenta que estaba mal. Era de otra Entonces, empresa. Ah, sí, pero estaba archivado ahí, sí han hecho el pago, todo, pero no ha hecho a nombre de quien debía hacerlo. claro, no era Y yo correcto. decía, entonces, ¿y cómo se soluciona? Porque era pescarlo en el momento, ¿no? Pero no lo han hecho, Claro. han arrastrado. Hasta antes que ocurra la auditoría,
podían haber hecho una corrección, pero en este caso ya no sería datos de cabecera. ¿Por qué? Porque existía ese NID. Entonces han reemplazado al otro contribuyente y esa información de ese contribuyente se constituye en declaración jurada original. Ahora, ¿qué pasa? Le van a hacer la auditoría y cuando le hagan la auditoría va a tener problemas porque esas ventas no eran de ese contribuyente, era de otro contribuyente. Primero, al señor A, que se ha equivocado y le han presentado con otro NID, ese ha presentado la declaración jurada con esos datos, pero la persona que se ha equivocado en el número de NID es como si no tuviera declaración jurada. Entonces le van a pedir sus facturas de ventas, sus facturas de compras y van a ver, usted no ha presentado su declaración jurada. Entonces, como no ha presentado declaración jurada, no ha presentado, primero va a tener una multa porque no ha presentado. Segundo, como no ha presentado ventas es cero, compras es cero, le van a ajustar ventas. Le van a decir, van a revisar su talonario, usted ha emitido ventas por 10.000, no ha declarado 10.000, directamente eso entra a la observación. En compras no le van a aceptar ni un solo peso de compras, porque no lo ha presentado en su oportunidad, no lo ha declarado. Por tanto, le van a calcular el 13% sobre las ventas que no habría declarado. No te olvides del mantenimiento de valor, el interés, la sanción por omisión de pago, además de la multa por incumplimiento por no presentar declaración jurada. Sí. Gracias por el ejemplo, Virginia. Es sumamente importante este tema. Muchas gracias, licenciada, por la aclaración. Por favor, Gracias. le hice una última consultita. Claro que se interesa. Adelante. Usted acaba de decir que cuando uno no presenta, digamos, mucho tiempo después, se dan cuenta o en la fiscalización sale, usted menciona que no aceptan las facturas de compras, o sea que no tiene derecho a crédito fiscal a descargar. Sí, así es. La ley 843, el artículo exactamente no me acuerdo, creo que es el 8, te dice, cuando el contribuyente no declara ventas o no emite facturas de ventas, no tiene derecho al cómputo de crédito fiscal. Entonces no le aceptan las compras directamente, la base imponible son las ventas. Ya no va nuestra fórmula conocida de ventas menos compras, directamente ventas y nada más. Sí, parece injusto, ¿no? Pero lo que pasa es que la administración no es tu contador, la administración tributaria no es tu auxiliar, no te va a hacer el favor de corregírtelo, ¿no? Y me doy cuenta, digamos, he presentado o un tema como el de Vicky, se dan cuenta meses después o años después, ya no puedo rectificar eso de años después, o puedo, según lo que vimos, se puede todavía, ¿no? Si me doy cuenta, Lice. Ya, excelente. Tenemos dos escenarios. Uno que me dice Virginia se ha equivocado y para otra persona se lo han presentado, no para él. Como no hay presentación de declaración jurada, sí puedo presentar ventas y compras. Si no ha presentado. Pero si ha presentado, ya no puede, o sea, si ha presentado, la auditoría va a ser sobre lo que ha declarado. Sí, me dejo entender. En el caso que les expliqué que no se consideran compras, es porque no habría presentado, su contador se ha equivocado y no ha presentado para él, sino para otra persona. Como no ha presentado, la administración le va a calcular ventas, de ventas el 13% y no le va a aceptar sus compras. ¿Sí? Sí, María Teresa, ¿estamos bien? ¿Estamos confundidas? Sí, sí, está bien. Muy bien. En cambio, si yo presento mi declaración jurada, voy a tener observaciones y ya voy a tener mis compras. Después de las administraciones revisar las compras. Esa es la diferencia entre uno que presenta y uno que no presenta. Ahora, nos pongamos en el hipotético que decía Virginia. A mí, yo contribuyente, tenía ventas de 5.000, de 6.000. Pero se ha equivocado el contador y ha cruzado datos con otra empresa y me ha puesto en ventas 50.000 y en compras me ha puesto 100.000, pero no eran ni mis ventas ni mis compras. Entonces, cuando venga la auditoría, va a revisar, ¿tú tienes ventas de 50.000? No, le voy a decir que no. Pero, aclarado, respetamos tus ventas.
Y como tú no tienes compras este monto, te voy a depurar todo. ¿Por qué? Porque no son tus compras, son de otra persona, de otra empresa. Entonces es importante realizar una buena declaración jurada. A veces los contribuyentes dicen, yo quiero un contador ya el impuesto de por sí es caro. Yo soy un contador y yo he visto mucho empresas consultoras de contabilidad que llevan 10, 20 clientes y se les cruzan los datos, todos son humanos. Entonces, esos contadores o esas consultoras cuestan, yo creo que cada declaración jurada cobran 50 pesos o 100 pesos. Y el riesgo que estoy pasando, ¿qué tal si cruza mi información con una empresa grande y me hace declarar a mí 100.000, 200.000? Y a la otra empresa al revés le hace declarar poquito. Cuando hagan auditoría al otro, le van a ajustar a sus ventas reales y a mí van a pensar que realmente esas son mis ventas. Entonces, pues les digo, a veces lo barato cuesta caro. Me quiero ahorrar en el servicio de contabilidad y resulta que me pongo en mayor riesgo. Y creo que eso también les ha ocurrido a ustedes en sus declaraciones juradas que han presentado. He encontrado empresas que han declarado créditos por millones de bolivianos, luego se han arrepentido al otro mes, han bajado sus millones, otros han nuevamente declarado ventas, han computado compras y han pagado el impuesto solo sobre ventas, no sobre las compras. Ya esos casos los vamos a ir viendo en la práctica cuando hagamos el ejercicio grupal y ustedes van a ir viendo esas situaciones que se han ido dando. En el ejercicio práctico, por ejemplo, cuando yo me han dado una factura, ustedes van a revisar cuando hagan la auditoría, van a calcular por caso precio unitario por cantidad. Algunos me han dado facturas incorrectas. Yo compro, por decirle, 5 muebles a 5.000 bolivianos, debería ser 25.000. Y han dicho 5 muebles a ese precio y me han puesto 10.000 bolivianos. Entonces está mal ese cálculo. En la auditoría lo que tenemos que hacer es hacer un reajuste. Si es un reajuste que afecta al fisco, lo validamos, pero si es un reajuste que no afecta al fisco, lo vamos a respetar. Sí, ya eso lo vamos a ver en el proceso de auditoría. Muy bien, hasta aquí entonces concluimos la clase. No se olviden mandar los apuntes, les voy a habilitar la actividad. Y bueno, que estén bien, que tengan un buen fin de semana. Esta noche, por favor, ejercicio práctico también por el Classroom, con el cuestionario siempre, en el cuestionario la última pregunta o de entre las preguntas está que suban el manuscrito del trabajo, ¿sí? Entonces háganlo, por favor. No se confunda, mucha gente me envía otras cosas que no vienen al caso y luego estamos en conflictos, ¿sí? Muy bien, entonces hasta aquí la clase. Dios mediante el día miércoles daríamos el examen o tal vez resolveríamos la práctica, ¿ya? Eso tendríamos que irlo evaluando en estos días. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Listo, hasta luego, licenciada. No, no olvide enviarnos la resolución de la práctica, por favor. No, no les voy a mandar la resolución. Lo vamos a resolver, les dije, o lo voy a analizar. Entonces ya veremos eso. Todavía lo estoy pensando, ¿ya? Por favor, licenciada, necesitamos eso para podernos apoyar, porque en algunas cosas igual es confuso. Por favor. Sí, lo pensaré y mañana les voy a dar cualquier información a ver cómo quedamos, ¿ya? Ya está bien, Muy licenciada, bien. muchas gracias. Que estén muy bien, cuídense mucho, estudien mucho y estamos en contacto. Ya mañana les voy a, vamos a dejar cosa y en estos días vamos a ver cómo se van a desarrollar las clases el día miércoles. O damos el examen, o si es virtual, todavía mantenemos las clases virtuales. Muy bien. Examen virtual. Hasta luego, que estén. Se cuidan. Gracias, licenciada. Hasta Hola, luego. Chao, chao, licenciada. Liz, hasta luego, se cuida. Bueno. Nos vemos, licenciada. Ay.